Bueno, Ariana, Ligia, muchas gracias por conectarse. Les cuento que el profesor Luis, a quien tuve el gusto de conocer el año pasado, estuvo en Santiago haciendo algunos trabajos con nosotros, me pidió que participara en esta instancia. Ya me dio algo de contexto, me comentó sobre el doctorado en narrativas y autobiografías en educación. Me parece una genialidad tener un trabajo de este tipo y yo tuve la oportunidad de leer los trabajos de ustedes. Eh, Me parecen que ambos los temas que ustedes tocan, Ariana con el tema del portafolio, Ligia con el tema del burnout, son unos temazos, o sea, son realmente temas muy importantes para trabajar, eso como de partida. Y yo entiendo que ustedes están en una fase, por decirlo así, tienen como un año y tantos meses de maduración de esto, y que lo que viene ahora es enfocar la mirada, calibrar un poquito los ángulos y disponerse a el proceso de levantamiento de datos, producción de datos, y ya, bueno, estar en disposición para poder escribir todo lo que están pensando. Entonces, tomen mi retroalimentación como una retroalimentación formativa, que lo que busca es que ustedes mejoren sus trabajos en lo que puedan. Si hay algo que no les hace sentido, obviamente me lo pueden consultar, ahí les puedo dejar mi correo electrónico. Y si hay algo que no les hace sentido pese a eso, no lo consideren, ¿ya? Recuerden que este trabajo es de ustedes y que ustedes son las principales autoras de lo que van a llevar a cabo. Así que antes que todo, tiene que hacerle sentido a ustedes, ¿ya? Em, Dicho eso, yo creo que los tres proyectos que me tocó revisar, el de ustedes dos juntos con el de Mónica, hay un elemento común que tiene que ver con el foco del trabajo, ¿ya? Entonces, si bien son distintos temas, creo que está ese elemento común jugando. Entonces, la manera en que yo pienso que podemos organizar este tiempo de trabajo es revisar los comentarios que yo les hice a cada una de ustedes. Entonces, partir, en mi orden era Mónica, Ariana, Ligia, ese orden tenía yo como listado. Entonces, partir, si quieres, Ariana, contigo, con tu trabajo, y lo revisamos. Obviamente, dirige si tú quieres comentar, también tú, Ariana, y después hacemos lo mismo, ¿ya? Y nada, ese es el método que les propongo de trabajo, ¿ya? Así ser bien como yo lo tengo los comentarios en el documento Word que ustedes enviaron. Entonces vamos a ir revisando esos comentarios, tratando de hacer sentido. Y si hay alguna pregunta o alguna duda o consulta, en el mismo momento hagámosla. ¿Ya? Como ocupemos el espacio como un espacio de reflexión y pensamiento conjunto. ¿Ya? Esa sería la propuesta. Entonces, si les parece bien, vamos a partir compartiendo pantalla y vamos a compartir el trabajo. Me cuentan si se ve, ¿sí? Todavía no. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Ya. Entonces, Ariana, este es su proyecto. Ya, este es el trabajo que yo recibí. Ya. Eh, Tiene que ver con los protagonismos en y de la formación docente, la insubordinación creativa y el trabajo con portafolios como dispositivo pedagógico de documentación narrativa. ¿Ya? Vamos a ir revisando algunas cositas ya. Bien así como cuando yo destaco algo, en general tiene que ver como con palabras que me ayudan a entender el texto. ¿Ya? Bueno, ahí le puse, estos son elementos que usted considere o no considere, ¿ya? Como que a veces habla de los profesores y las profesoras y a veces habla de los profesores. Entonces, este es un elemento muy de forma, ¿ya? Pero que la forma a veces contribuye a que uno comprenda mejor el contenido, ¿no? Entonces, el comentario que le hago aquí es como, toma una decisión si ocupa ambos géneros o uno. Y ahí es cosa de usted. Yo sugiero, obviamente, incluir ambos. ¿Ya? Bueno.
el portafolio docente es una forma de registro que constituye una práctica obligatoria e institucional, entendida por muchos como una mera formalidad burocrática más que cumplir. ¿Ya? Es posible introducir antes del problema este antecedente, hace más inteligible la originalidad del proyecto, que es darle un giro al portafolio como una herramienta que vaya más allá de ser una práctica obligatoria e institucional. ¿Ya? Entonces eso implicaría incluir en la introducción, o puede ser un antecedente posterior, y para ello uno podría decir, como explicaré más adelante en los antecedentes, ¿ya? Cualquiera de las dos formas es útil, pero que haya un apartado que de alguna forma le ofrezca al lector o a la lectora una contextualización de la política, por decirlo así, del portafolio, y en qué medida esta política se convierte en una práctica obligatoria e institucional, ¿ya? Y por qué uno puede decir que a veces es vista como una mera formalidad burocrática, ¿ya? En el fondo, ese punto, porque es un punto muy fuerte en su argumentación y que es de primera relevancia, para poder hacer el giro hacia el otro lado, merece como un apartado en sí mismo, no sé si un apartado en sí mismo, pero sí al menos un subtítulo en algún lugar que dé cuenta la política del portafolio en qué consiste. Com licença, meu espanhol não é muito bom, então eu não sei se tem problema que eu fale em português. No. No encontro que eu fiz com o com o Daniel Soares, ele me falou sobre esse levantamento, para falar um pouco mais sobre toda a legislação brasileira que fala sobre. Nós não temos uma legislação sobre portfólios, mas Ujú, sobre os registros que os professores devem fazer. Não existe muito bem um direcionamento sobre isso. E aí ele me pediu para fazer todo esse levantamento e eu estou fazendo. Como a legislação federal, municipal e estadual se conversam ou não sobre os portafolios. ya está trabajando en esto. Perfecto. Esa parte es muy buena, o sea, es la que hace inteligible la pregunta. Cuando usted dice, ¿es posible que el portafolio se utilice como un dispositivo de autoobservación y reflexividad docente? Subyace a esa pregunta que no es actualmente algo así, o que rara vez lo es, o que no siempre lo es, sino que puede ser otra cosa, esta mera formalidad burocrática. Entonces, para sustentar toda esta pregunta, hay que armar como la base, el fundamento, ¿ya? Que le da sentido a la problematización, ¿ya? Eh, entonces, el problema puede crecer en fuerza argumental, ¿ya? Con una sección de esas características, ¿ya? Sin ser eso un estudio de la política, que ese sería otro trabajo. Entonces, solamente es un elemento de los antecedentes. Claro. Los comentarios que cuando yo les haga llegar esto, tomen los comentarios que van apareciendo literalmente como comentarios que aparecen en la medida que yo voy leyendo. Entonces, ustedes tienen como acceso a lo que le va pasando a mí, a nadie más, porque otra persona que lea va a encontrar otros elementos, eh, como preguntas que se levantan en el texto que ustedes producen. ¿Ya? Aquí analizar de qué manera la construcción, producción y el uso del portafolio docente como dispositivo de documentación narrativa. Entonces, ¿cómo se intenciona esto en un contexto de práctica obligatoria y mera formalidad burocrática? Que es una pregunta más metodológica, ¿ya? Pero que rápidamente en lo descrito aparece la pregunta metodológica, ¿ya? Aquí yo le comento. Adelante, Ariana, por favor. No encontro que eu fiz com o professor Daniel, nós Ujú. conversamos um pouco sobre isso. Ele me perguntou sobre por que utilizar os portfólios como documentação narrativa.
E eu falei para ele que a minha intenção é fazer um levantamento, um inventário dos meus portfólios e conversar com outros professores sobre as suas próprias produções e entender se o portfólio do professor, esses registros, podem ser utilizados como um dispositivo de documentação narrativa. Claro, si usted lo plantea así, la pregunta es aún más preliminar, por decirlo así. Pues la pregunta sería, ¿puede el portafolio ser comprendido o ser utilizado o ser pensado como un dispositivo de documentación narrativa? Entonces, Uhum, y en la pregunta que usted tiene aquí en su objetivo, eso ya se asume que sí. O sea, eso ya está respondido, ya es así. Entonces ahí estamos en lo que yo les digo del focus. Entonces hay un foco preliminar, que es la pregunta cero, por decirlo así. ¿Puede o no puede? Si es que sí puede, bueno, ¿qué me dice? ¿Qué me dice este dispositivo de documentación narrativa? Y yo creo que usted puede sustentar ambas, ambos caminos. Ambos caminos son sustentables. Entonces, lo que hay que empezar a despejar es cuál es el que más le interesa a usted recorrer. ¿Ya? Una es una pregunta que interroga al dispositivo portafolio y la otra es una pregunta que interroga la capacidad generadora, creativa que permite el portafolio, que es un poquito distinto, si se entiende. ¿Ya? Uno es una tesis más de la política portafolio y otra es una tesis más de la agencia creativa del docente por medio del portafolio. ¿Ya? Y son dos tesis distintas. Entonces, son dos tesis doctorales distintas, aunque ambos tengan el portafolio como un elemento estructurante. Entonces, bueno, sobre los objetivos, bueno, el objetivo específico uno es muy claro porque ahí está usted. En el fondo, nosotros rápidamente entendemos que usted tiene una experiencia, el 2017, el 2023, entonces usted no está hablando meramente de un documento legal, sino que está hablando de una experiencia encarnada. Y eso es muy valioso. Tanto así que usted podría comenzar su proyecto doctoral o la propuesta contando algo de esta experiencia. ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Qué sintió usted? Porque una entrada de esas características, autobiográfica, permitiría que el lector o la lectora rápidamente se sitúe en el corazón del problema, por decirlo así, que es cuáles son las tensiones que a usted se le generaron el 2017-2023, siendo que aún no es un análisis exhaustivo y sistemático y riguroso, pero sí es un primer momento de, de reflexión respecto al objeto o al dispositivo portafolio y las preguntas que estaba abriendo en usted. ¿Ya? Entonces, bueno, después está la pregunta del investigar y mapear los documentos oficiales, que voy a decir algo de ello más adelante. eh, porque es un objetivo más de análisis de política. Está el objetivo de los significados atribuidos al portafolio a través de las mesas redondas. Está el 4, yo le pongo aquí hay un objetivo general en sí mismo, ¿ya? Que es como reflexionar sobre los cambios que se han producido a lo largo del tiempo en la escritura, la percepción pedagógica y la organización de los portafolios, tanto en los míos como de los docentes participantes, y cómo dichos cambios transforman la construcción. Esta es como, yo siento que en usted, Ariana, yo veo que hay como dos tesis, por decirlo así. Y esta es una, que es como, esta es un elemento fuerte, que tiene al objetivo específico uno, que tiene al específico 3 4 como que están hilados. Y hay otra que el 2 es como que estuviese apuntando en otra dirección, ¿ya? Eso lo voy a ir retomando con más. Y la última yo le agrego aquí que aquí hay un supuesto de trabajo, que dichas experiencias transforman el documento, ¿ya? Claro, analizar la influencia de la formación inicial y continua y la autoformación, así como de nuevas perspectivas sobre la infancia y la concepción, investigando si y cómo estas experiencias formativas lo transforman en un documento burocrático en una narrativa significativa de la vida educativa. Y ahí la pregunta en el fondo es que
siempre existe la posibilidad de que para algún colega el documento portafolio, la política portafolio, siempre sea algo burocrático y no, nunca deje de ser eso. Entonces ahí cómo uno atiende a eso también, ¿ya? Y yo creo que hay formas de salir de eso, ¿no? O sea, yo creo que las hay y creo que lo más original de su trabajo creo yo que está ahí, en el fondo, en darle una vuelta de tuerca a una política que puede ser una burocracia pura, pero usted está intentando transformarla, hallar en ella como la capacidad creativa que tiene. Y ese yo creo que es como la potencia, por decirlo así. ¿Ya? Bueno, después está el marco teórico, que, bueno, está la cuarentena ahí, son comentarios, no toma en consideración lo del inventario, porque son cosas que a uno se le va eh, ocurriendo, son conexiones que uno va haciendo. Claro, claro, aquí empiezan a aparecer como, en este comentario yo empiezo a darme cuenta en su trabajo que hay como dos juegos, por decirlo así. Em, de esta manera es posible, estoy leyendo a usted, de esta manera es posible entender el portafolio como un acto de resistencia frente a las normatizaciones y la lógica burocrática. El profesor que documenta narrativamente su práctica realiza una transgresión creativa e insubordinada al elegir qué documentar, cómo narrar y qué significados atribuir a las vivencias y experiencias cotidianas, dejando de limitarse a ejecutar tareas para tomar las riendas de la autoría de la historia pedagógica de sí mismo y de su clase. Una hermosa frase. Entonces, eh, ahí yo le hago la pregunta, porque usted afirma, realiza una transgresión creativa. Y la pregunta que yo le devuelvo es, o puede realizar como una posibilidad abierta, pero que no siempre se ejecuta, ¿ya? Y que eso depende mucho, pucha, un poco ahí se conecta con el trabajo de Ligia. Si un profesor está con algún tipo de estrés laboral, con sensación de agobio, con sensación síndrome de burnout, ni siquiera hablar, es probable que el portafolio nunca pueda ser significado como algo creativo, sino que siempre va a ser visto como sobrecarga laboral, ¿ya? Y eso sabemos que en el mundo escolar y en el mundo profesores, la licencia médica abunda. Entonces, sabemos que esa es una posibilidad real, de que no pueda generarse este giro que usted nos propone, ¿ya? Entonces ahí yo le digo que me da la impresión que hay un doble juego argumental, en términos de argumentos, ¿ya? Un primer juego que usted nos propone es que el portafolio puede ir más allá de la normatización, la obligatoriedad, ser un mero acto burocrático. Aquí el interés está, por un lado, en hallar protagonismo en lo burocrático, o colores, por decirlo así, en lo que parece que es gris, ¿ya? Si el portafolio es algo gris, usted dice, yo creo que puedo encontrar en el portafolio una puerta que me permite introducirme a un mundo mucho más colorido y mucho más vívido, ¿ya? Entonces, su tesis es encontrar esas puertas y mostrarnos qué es ese color, ¿ya? ¿Qué es lo que aparece? Por otro lado, comprender las condiciones que permiten esta transgresión creativa e insubordinada, ¿ya? Entonces, estudiar eso, ¿ya? Cómo transgredir el portafolio, por decirlo así, cómo ir más allá de este, ¿ya? Y el juego 2 sería situar de lleno el portafolio como una práctica creadora e ir a estudiar las creaciones. Esto significaría que usted diría, el portafolio en sí siempre va a permitir algo de creatividad, que es una afirmación fuerte, pero que es plausible de sostener, y que uno podría decir, en la medida en que el profesor y la profesora tienen que poner algo de sí en este portafolio, algo están creando. Y aunque sea el acto más robótico y más burocrático que yo haga, algo de mí hay en este portafolio. Entonces, aquí en el segundo juego, no importa con quién yo hable, porque sea un profesor que tenga burnout o sea un profesor de lo más creativo, yo debiese encontrar algo de creación, ¿ya? Porque usted está diciendo el portafolio en sí es un acto que permite una práctica creativa. En el juego uno, en el anterior, eso no es tan así. Usted tendría que ir a buscar casos teóricos. Es decir, yo no voy a buscar a profes con burnout, porque es posible que no estén creando nada.
Entonces, no es el portafolio lo que permite la creación, sino que hay ciertas condiciones que yo quiero estudiar que permiten transgredir, ¿ya? Y para eso tendría que buscar profesores y profesoras que tengan ciertas características, que habría que ver cuáles son ellas, ¿ya? Por ejemplo, por decir algo, que no estén con labores de cuidado muy intensas en la casa, o sea, que no tengan hijos, por decir algo, porque cuando uno está con cuidado de la familia o de la abuela o del papá o de la mamá, tiene menos tiempo en el hogar y quizás va a tener menos tiempo para crear. Eh, entonces el portafolio va a ser un mero salir rápidamente de esto y no dedicarle energía, ¿ya? O al revés, que el contexto escolar sea un contexto escolar que permita que a usted le dé tiempo. Entonces que si usted está haciendo su portafolio, usted le dé tiempo para poder hacer su portafolio con calma y eso le permita a usted crear, ¿ya? O más allá, usted podría intencionar un dispositivo de creación al interior del portafolio, que es aún más, o sea, su metodología de trabajo podría intencionar la transgresión. Entonces, si se entiende la diferencia de los argumentos, en una, el portafolio no genera cambios en sí, sino que usted cree que puede llegar a generarlo y lo que quiere estudiar usted son las condiciones que lo permiten y qué es lo que se genera. Y en el otro, siempre hay creación. Entonces yo voy a estudiar los portafolios para ver qué es lo que se está creando en estos portafolios, ¿ya? Entonces son dos niveles distintos, son sutilezas, ¿no? pero generan estrategias metodológicas distintas, ¿ya? Bueno, aquí después le pregunto respecto al estado del arte, como por qué simplemente buscar tesis. Porque los dos catálogos que usted, en donde usted estaba buscando, es la Biblioteca Digital Brasilera de Tesis y Disertaciones y el catálogo de tesis y disertaciones. Entonces, ¿y por qué no buscar en revistas como artículos? Artículos como en Cielo, por ejemplo, o en Scopus, que puedan tener artículos más breves, porque las tesis, bueno, son más grandes, más largas, y que ahí también puede haber información sobre los portafolios. Eh, A nossa diretora de tese é a Bárbara, uma professora ujú, que é aqui do Brasil. ujú. E aí, durante toda a produção que a gente fez, só um minuto. É, meu avô está em casa hoje. É, foi dessa maneira que, que ela pediu para a gente fazer, baseado em baseado em um trabalho que os integrantes do NEPEM, que é o nosso grupo de estudo, fizeram. Nós fizemos essa pesquisa, estamos fazendo, procurando teses e dissertações para entender se a produção de, de teses e dissertações está sendo, se existem diversos trabalhos, porque em revistas e artigos menores existe muita coisa feita, mas trabalhos mais profundos de teses e dissertações, não tanto. Então, o foco que a Bárbara tem nos dado é esse. Mas é possível também que eu faça esse levantamento em outros artigos em revistas. O sea, me parece que lo que me acaba de decir es un buen argumento y quizás basta con ponerlo ahí, colocarlo como argumento. O sea, cuando usted dice utilizando para ello estas bases, se utilizan estas bases por las siguientes razones. Entonces, sí, esto es como un comentario para ambas. En general, en la tesis, uno puede hacer más o menos lo que quiera. Y lo único que el lector o la lectora le pide al autor, a la autora, es que vaya dando cuenta de por qué va tomando las decisiones que va tomando. Entonces, es un ejercicio bastante de explicitar los motivos, de por qué ir para allá, por qué ir para acá. Entonces, a la medida que uno va comentando eso, eh, adelante. Ya, marco metodológico. Aquí le pongo, cuando usted habla de las rondas de conversación con profesor y profesora, yo le pregunto, bueno, ¿quiénes?
Y ahí está la pregunta un poquito que estábamos hablando más arriba. No es lo mismo escoger a cualquier profesor, así básicamente al azar, que no importa sus años de experiencia o dónde fue formado o en qué tipo de establecimiento trabaja, si es grande, chico, urbano, rural, si tiene 5 años de experiencia, si tiene 20 años de experiencia, etcétera, si es hombre, mujer. ¿Por qué? Porque el portafolio siempre le va a permitir narrar creativamente algo de sí y yo quiero ver qué es eso. Entonces, versus si quiero tener rondas de profesores y profesoras que yo infiero que están generando un acto creativo en el portafolio, ¿ya? Y lo están haciendo porque yo siento que tienen ciertas condiciones, ciertas características que les van a permitir transgredir. Y ahí tendría que establecer cuáles son esas características, ¿ya? Cuáles serían para llegar a ello. Entonces ahí usted está de lleno en el problema del estudio de caso y cuando usted hace caso teórico, ¿ya? El caso es teórico en la medida que usted tiene criterios que cree que van a poder hacer una diferencia en la producción de conocimiento, ¿ya? Y bueno, esa es una pregunta central en su trabajo, es de primera relevancia. Eh, Ahí le É, cambié na, compartir y perdão, partidos por comunes adelante, adelante, sí. na conversa que eu fiz com o professor Daniel, eu expliquei a intenção de fazer o inventário de pesquisa e conversar com outros docentes. O território do trabalho é a educação infantil. Então, eu faria essa conversa com outros professores. A maioria são professoras, né? São mulheres na educação infantil. E a minha diretora de tese teve a ideia de fazer um curso de extensão. Então, ao invés de eu procurar outros professores que oferecesse curso de extensão, talvez fosse mais abrangente e que permita uma diversidade maior de professoras e professores. Es una buena idea, una muy buena idea. Bueno, aquí estas son entrevistas. eh, claro, y aquí yo le pongo respecto a la recopilación y el análisis más documental, que quizás es más una actividad más que un objetivo específico, ¿ya? En el entendido que cuando uno coloca un objetivo específico en su tesis, va a tener que dar respuesta al objetivo. Entonces hay que escoger bien cuáles van a ser nuestros objetivos, porque son como por decirlo así, la carta de navegación. Entonces ahí hay que pensarlos bien. Y el análisis documental puede ser un trabajo que tome más de 3 meses eh, y que se pueda volver un poco árido, ¿ya? Y quizás para los problemas que usted está enunciando, baste con hacer algo más del orden del antecedente, como algo que es genérico, tiene un tiempo de trabajo, que es lo que usted dice que ya está haciendo, eh, pero no es un análisis de la política, ¿ya? Que podría constituir un trabajo en sí mismo, ¿ya? Eh, bueno, y aquí le hago un comentario como el comentario más general de alguna forma, que yo creo que busca sintetizar lo expuesto, que me voy a permitir leerlo para mayor claridad. Entonces le digo, estimada Ariana, quisiera comenzar destacando que el tema elegido me parece excelente, potente, pertinente y con gran actualidad para los debates contemporáneos sobre trabajo docente y documentación narrativa. ¿Ok? El proyecto logra situar muy bien la problemática del portafolio como espacio de autoridad pedagógica, como práctica de reflexión sobre la propia trayectoria profesional. ¿Ok? Tengo, sin embargo, una pregunta respecto del núcleo del problema de investigación. Por momentos, parece que el foco está puesto en la capacidad del portafolio de promover un trabajo creativo e intencionado de reflexión sobre la práctica pedagógica. Desde esa perspectiva, el interés principal sería comprender el portafolio como dispositivo creador y el estudio buscaría indagar cómo se gesta o se potencia
esa creatividad reflexiva, incluso pudiendo diseñar una estrategia metodológica que la intencione o acompañe, que es lo que usted me dice del curso de extensión, ¿ya? El curso de extensión bien podría ser una estrategia de acompañamiento o intencionamiento de esta creatividad reflexiva, ¿ok? En otras partes del texto, en cambio, el problema parece situarse en la tensión entre dos lógicas que coexisten en el uso del portafolio. Por una parte, hay una lógica burocrática obligatoria, asociada a las políticas institucionales de control o evaluación, y otra lógica más reflexiva y creativa, propia del docente que se apropia del dispositivo como espacio de subjetivación, ¿ya? Si este segundo fuera el foco, es decir, más la tensión entre ambas lógicas, el estudio podría orientarse a comprender cómo los o las sujetas docentes negocian estas tensiones, es decir, qué parte de la práctica y la escritura les pertenece como autoría propia y qué parte responde a las exigencias performativas del dispositivo mismo, ¿ya? Me parece importante aclarar bien cuál es el foco, pues impacta en la estrategia metodológica. En su versión actual, parece que ambos caminos están siendo, como están procediendo, ¿ya? Entonces, en la medida que usted aclare qué es lo que le interesa más, va a poder calibrar con mayor nitidez qué estrategia metodológica seguir, ¿ya? Aquí le pongo que el resto de los comentarios son de carácter menor. En conjunto, el trabajo presenta una línea de investigación muy prometedora que articula teoría, sensibilidad narrativa y compromiso con la práctica docente de un modo muy fecundo. Ahí, saludos a todos. Así que ese es el documento, ¿ya? Que, que está, que le haría llegar, ¿ya? Esos son los comentarios que yo tengo. Así que no sé si quisiese usted agregar algo, hacer una pregunta, o Ligia también, si usted quiere agregar algo, este es el momento para ello. No momento eu não tenho uma pergunta. Minha cabeça está aqui fervilhando. Mas Ya, muito obrigada pela análise, pela leitura e pelos olhos e ouvidos atentos. Muito obrigada. de nada, Ariel. Ya, gracias a usted. Bueno, si así les parece que seguimos, Ligia. No sé, Ligia, si usted quiere comentar algo, decir algo, o seguimos. No, podemos seguir. Sí, por favor. Ok. Ujú. Ya, entonces aquí sería este proyecto. Estamos aquí, ¿verdad? ¿Están Aún viendo? se puede observar. Ya. Ahí sí. Este trabajo, ahí sí, Ujú. su trabajo, Ligia, se llama Un estudio interpretativo de la relación entre burnout y calidad educativa en el nivel superior, a través de las biografías de los docentes que conforman la unidad de admisión y nivelación 2025 de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. ¿Ya? Es un poco Vamos a largo el explorar ahí. nombre de la universidad. ¿Sí? Pero así estamos en esos primeros momentos que estamos codificando. Entonces, yo entiendo que aquí estamos ensayando cómo llegar al tema y a los problemas. Y bueno, yo ya les dije, en ambas hay problemas. O sea, el tema del burnout es un tremendo problema. O sea, No, y por hay Dios. que estudiarlo, pero de forma incesante, ¿ya? Porque realmente el problema un problema epocal. Bueno, aquí le pongo que esto puede señalar, este es un comentario menor, son de forma, igual los voy a ir revisando para que vamos a ir pasando. Hay algunos que son más sustantivos y otros que son menos sustantivos. Este es un comentario menor, ¿ya? Es menos sustantivo porque básicamente lo que dice es que usted está ocupando parte importante del resumen, que suele ser breve, como en señalar como, por decirlo así, como sinónimo o elementos que están contenidos en la conceptualización del burnout, efectos del síndrome de burnout, etcétera. Y eso usted lo puede decir en una frase y aprovecha el espacio para ir a lo que a usted más le interesa que el lector o la lectora se quede.
¿ya? Ahí le digo, claro, el resumen es una oportunidad para cautivar la lectura haciendo un guiño sobre el sentido del trabajo. Entonces, es la primera entrada que uno tiene. Muchas veces cuando uno está buscando artículos, uno lee el resumen y si el resumen no fue tan pertinente, uno sigue, ¿no? Entonces, o tan atractivo. Entonces ahí Exacto, esa es yo la creo que es palabra más posible, atractiva, ¿verdad? claro, es posible como darle más. Ya, este también es un comentario menor. Este fenómeno es muy dado. Aquí pueden haber diferencias de lenguaje entre nuestras respectivas nacionalidades o tenemos españoles distintos, bueno, portugueses, o sea, son idiomas distintos, ¿ya? Te dice que es un fenómeno, es muy dado en diferentes profesionales. Yo entiendo ahí que está hablando de que es un fenómeno prevalente, que es común, ¿ya? Quizás en el contexto que usted elige es muy dado, tiene eh, al menos en el español de Chile, eso no es tan común decirlo, como que es muy dado, pero puede ser algo meramente contextual, ¿ya? Así que ahí usted considérelo si es pertinente o no. ¿Ya? Claro, acá sí, en Ecuador sí. Ujú. Sí, por Ok, eso, ahí lo dejo ahí simplemente como, ahí usted tiene que filtrar según contexto. perfecto. Vamos a combinar con un sinónimo. Claro. Es por este motivo que nace la necesidad de comprender y estudiar este síndrome. Ya. Lo que se argumenta a continuación es sobre profesionales en general. Sin embargo, antes habló de profesionales en contacto directo con personas. Creo que hay que ajustar la argumentación del último párrafo para que sea coherente. Es un detallito este, pero toda esta sección de aquí tiene un nivel de abstracción mayor que esta parte de aquí. Entonces, solo como en orden lógico, como es como de lo general a lo particular, como que al cerebro. De nuevo, yo digo al cerebro y a veces hablo como si fueran unas reglas generales, pero es para mí. Entonces siempre tienen que filtrar que esto puede que a otras personas no le cause nada. Pero se los menciono porque una lógica de escritura es mencionar un elemento general y después ir al ejemplo o al específico. Entonces, en la primera parte del párrafo usted habla de los profesionales que trabajan con vínculos con personas. Y en la segunda parte habla de los profesionales en general. ¿Ya? Entonces ahí como que se genera como una disonancia, ¿ya? Como argumental. Está como fuera de, Na- de orden. claro, Ya. nuevamente un comentario menor, ¿ya? Aquí también comentarios menores, revisar la referencia, porque no tiene el año, ¿ya? Ah, sí. Eh, Sí. eh, aquí usted señala que hay un aumento de presión y cargas laborales que se intensifican tras la pandemia, y la pregunta que yo le hago es si sigue siendo así, en el entendido de que, bueno, han pasado 3 años como post pandemia, y haya estudios ya, o sea, hubo un conjunto de trabajos inscritos en la pandemia, que no es menor porque hubo bastante producción en esos años, y ya están saliendo trabajos como post pandemia, como efectos post pandemia. No sé, al menos en Chile se trabaja harto, no tanto con los profesionales, más con los estudiantes y los efectos que ha habido en la convivencia escolar, por ejemplo, la convivencia en las universidades, porque hubo como que hubo un reflujo de post-pandemia, en donde hubo un cambio en los modos de interacción entre estudiantes entre sí y con profesores. Entonces, nada, ahí hay un margen como para, si usted va a introducir la pandemia, es probable que emerja la pregunta, bueno, ¿y qué pasó post pandemia? En el fondo, Después. sobre todo si es que usted tiene que presentar esto el próximo año, por decirlo así. Entonces, ahí, y ahí aquí es el primer comentario de un conjunto de comentarios que usted va a ver a lo largo del texto, porque el trabajo de usted, Ligia, tiene una forma que es la forma como de la reiteración de argumentos, que a veces es bueno como volver a reiterar el argumento porque va, por decirlo así, como mostrándole al lector o a la lectora distintos ángulos y reiterando esos ángulos, es decir, esto es lo que a mí me importa, esto es lo que a mí me importa. Ahora, Además de que se están señalando con diferentes autores. claro, claro, sí es con diferente.
Pero, por ejemplo, ya con anterioridad usted nos había dicho que el burnout se compone de tres temas, como el desgaste emocional, la despersonalización y la disminución significativa de la realización docente, que son como las tres grandes características, ¿ya? Em, en el fondo me empiezo a deprimir un poco, eh, me desafecto del otro y después siento que mi trabajo no tiene sentido. Y cuando esas tres cosas convergen, pum, como que la cuestión... eh, ya, entonces ya, esto yo solamente digo, ya se ha mencionado, pero después va a ver que sigue apareciendo eso. Estos antecedentes resaltan la importancia de abordar el bienestar emocional de los docentes como un componente esencial para garantizar calidad educativa. Más bien los antecedentes permiten sostener que existe un fenómeno llamado síndrome burnout y que tiene dimensiones significativas, las tres dimensiones, que afectan el trabajo, pero no su vínculo con calidad, ¿ya? Aunque es evidente, hay que elaborarlo, ¿ya? Y este comentario, este es bien importante como para lo que les viene a ustedes, ¿ya? Porque es obvio que si yo estoy deprimido, desafectado, y que si siento que mi trabajo no tiene sentido, mi calidad en el trabajo mi calidad educativa va a disminuir, es obvio, o sea, es como que estoy diciendo una obviedad. Sin embargo, por muy obvio que sea, usted tiene que elaborarlo, ¿ya? Usted tiene que presentar ese argumento. Entonces tiene que decir qué está entendiendo usted por calidad educativa, por ejemplo. ¿Entiende? Porque no va a ser lo mismo si por calidad educativa usted está entendiendo que yo haga cobertura curricular, es decir, que pase mi programa de estudio, a que yo enganche o tenga un vínculo significativo con mis estudiantes, o que los estudiantes reconozcan en mí algo, ¿entiende? Entonces, ese argumento que usted está poniendo ahí, que es nuclear, porque tiene que ver con el corazón de su trabajo doctoral, el vínculo entre bienestar, Vale. malestar y calidad educativa, es un vínculo que no está aún desarrollado. O sea, es un argumento que no está desarrollado. Usted tiene muy desarrollado el argumento síndrome burnout, que ese está bien, está logrado, por decirlo así, está presentado, está... sin embargo, no está desarrollado el argumento calidad educativa y tampoco está desarrollado el vínculo que usted está estableciendo. ¿Por qué? Porque usted lo puede mirar de muchas maneras, ¿ya? Por ejemplo, alguien podría decir, yo voy a mirar las tasas de aprobación o las notas de los estudiantes para inferir calidad educativa, ¿ya? Y otra persona podría decir, pero es que eso no, con eso no estás viendo calidad educativa, simplemente estás viendo otra cosa, estás viendo, no sé, asistencia o complejidad de las evaluaciones. Entonces, bueno, ¿qué es calidad educativa para Ligia? Entonces, ¿cómo usted está entendiendo calidad educativa? ¿Qué es ese constructo que usted tiene que elaborar? ¿Y cómo está entendiendo la relación de la calidad educativa que usted construye con el bienestar, malestar, el síndrome burnout? Eso hay que elaborarlo. Ya le cojo la idea. Perfecto. Bueno, de aquí este es un elemento menor y de forma. Como es la primera vez que está mencionado el acrónimo, hay que extenderlo el acrónimo, ¿ya? Yo sé que está en el título puesto, pero en el cuerpo del trabajo es su primera vez. Entonces ahí hay que poner el nombre completo y poner entre paréntesis el acrónimo. Y ahí ya, una vez que uno hace eso, ya puedes entrar a jugar con el acrónimo de forma constante. Ya, perfecto. Bueno, aquí pasamos a la pregunta de investigación. Entonces, salimos un poquito en la introducción. ¿Cuál es la relación entre burnout y calidad educativa en la enseñanza universitaria? Y aquí está un poco más arriba, en el antecedente que le menciono que no está bien fundamentado, ya ofrece una respuesta. Estos antecedentes, claro, cuando usted pone acá arriba, disculpe, voy a volver un poquito. En esta parte que yo le pongo, esto hay que elaborarlo, y todo el comentario que le acabo de hacer, usted dice, estos antecedentes resaltan la importancia de abordar el bienestar emocional de los docentes como un componente esencial para garantizar calidad educativa, ¿ya? Esa es su afirmación. Entonces, cuando usted coloca la pregunta, ¿cuál es la relación entre burnout y calidad educativa? Este argumento que usted da, si bien yo le digo que hay que elaborarlo, pero supongamos que usted lo elabora y que ya está arriba elaborado, que es algo que entonces yo digo, calidad es esto y esto, usted ya sabe la respuesta a su pregunta. La relación es, si hay burnout,
baja la calidad educativa. Entonces, si uno simplemente le sigue su argumento, el argumento que usted establece ya da una respuesta a la pregunta. Entonces, la pregunta que usted está Tendría elaborando aquí perdón, tendría que eh, cambiar de pregunta. tendría que, sí, o sea, tendría que ver cómo, si usted está diciendo, los antecedentes resaltan la importancia de abordar el bienestar emocional de los docentes como un componente esencial para garantizar calidad educativa. Entonces, Ujú. si burnout significa tener un altísimo malestar emocional, quiere decir que si yo tengo burnout, yo no puedo garantizar calidad educativa. Entonces, ¿cuál es la relación entre burnout y calidad educativa? Si yo tengo burnout, no puedo garantizar calidad educativa. Ya tengo una respuesta en mis antecedentes de mi pregunta. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo le quiero decir es que usted puede ir más allá, puede elaborar una pregunta que sea aún más compleja. ¿Ya? O que sea más complicada de resolverla y que todavía no esté contestada en lo que yo estoy argumentando. Eso, ¿verdad? Mm, En pocas palabras. exacto. En Sí, pocas ok. palabras, su pregunta está como más, es más simple que su argumentación. Su argumentación es más compleja. ¿Ya? Ya, ok, Ya. perfecto. Después vienen los objetivos, comprender la relación, que son muy coherentes entre sí, o sea, es muy coherente el objetivo general con la pregunta, y sus objetivos son explorar la calidad educativa. Aquí le resalto las voces de estudiantes, porque más abajo en la metodología usted va a hablar de las voces de los docentes, entonces ahí tengo una duda, si son los estudiantes o los docentes, ¿ya? Sí, hay un error, tiene que ser los Describir las, docentes. claro, me imagino yo, por la argumentación que son los profesores más que los estudiantes. Y bueno, ahí está un poco la pregunta por qué está entendiendo usted por la calidad educativa. Describir las dimensiones del burnout, ¿ya? Agotamiento emocional, despersonalización. Ahí también, bueno, hay algo de las dimensiones que usted ya las ha identificado, pero podría ser un buen objetivo describir estas dimensiones en este contexto, que es el contexto de estudio de usted, ¿ya? Si eso fuese así, el de usted sería un estudio de caso bien, como, por decirlo así, bien de manual, ¿ya? Y ahí habría que justificar por qué ese caso es relevante, ¿ya? Para ir a describir las dimensiones del burnout, ¿ya? Porque los antecedentes que usted nos muestra es que las dimensiones del burnout ya están descritas, y son estas tres. Sí. Entonces, lo que usted quiere hacer no es describir las dimensiones del burnout, sino describir las dimensiones del burnout en este lugar, porque usted supone que en este lugar puede estar ocurriendo algo que es de interés. Y la pregunta es, ¿cuál es ese interés? ¿Ya? Y ya vamos a llegar allá. ¿Ya? Ya estamos, porque se va aclarando de a poquito como algunos de los elementos que están dando vuelta. Ujú. Después dice, examinar los factores institucionales, ¿ya? Carga docente, reconocimiento profesional, normativas institucionales, condiciones laborales, en relación al burnout en los docentes de la unidad, ¿ya? Y ahí la pregunta que yo le hago es como, ¿y si no hay burnout? Como, ¿cómo nosotros sabemos que en este caso hay o no hay burnout? Porque eso no nos ha sido presentado como un argumento, que es el caso en sí, por decirlo. A menos que usted argumente que también puede ser que en la sociedad moderna, y ahí puede ocupar autores como el- la sociedad del cansancio, por decirlo así, o esta forma de capitalismo que de alguna manera uno podría decir que si uno es un trabajador o trabajadora en el mundo de los vínculos con otro, como en una institución escolar o una institución universitaria, es muy difícil que uno no presente algún tipo, algún nivel o algún grado de agotamiento emocional, algún grado de despersonalización, pero eso tiene que argumentarlo, ¿ya? Porque el síndrome burnout es un poco más específico, porque es un estrés laboral crónico, ¿ya? Entonces, no todo el mundo tiene síndrome de burnout. Todos, yo creo que todos los que trabajamos en las instituciones de educación tenemos algún tipo de estrés. O sea, no conozco ningún colega que esté libre de ello. Pero no es lo mismo decir que tengan burnout. Entonces ahí hay una pregunta también metodológica, que es como cómo usted sabe Ok. y de contexto. ¿Ya?
Y bueno, después tiene determinar cómo repercute el burnout en la calidad educativa, ¿ya? Que esa, si usted se fija, su objetivo específico 4 y el 3 ya van más allá de la pregunta, que es cuál es la relación. Porque usted, cuando quiere determinar cómo está repercutiendo el burnout en la calidad, está intentando inferir como qué le está haciendo el burnout a la calidad, ¿ya? O en qué medida baja, ¿ya? Ya, aquí vuelvo con estos comentarios que son como, hay elementos que ya están dichos y, y nada, como que usted puede, por ejemplo, cuando historiza un poquito el tema con el estudio de Freudenberg sobre el síndrome de burnout, ya quedó mencionado arriba en la introducción. Entonces, a menos que quiera expandir eso y darnos algún antecedente adicional en el marco teórico, eh, yo ya está, ya googleé al señor, o sea, ya está como hecho un trabajo, como, como de economía de escritura. Es así que el síndrome se entiende como una relación prolongada y acumulada de eventos que afectan las emociones de los profesionales. ¿Y cuál sería entonces la relación entre las emociones de los profesionales y la calidad de su trabajo? Aquí empiezan a aparecer interrogantes bien específicas como para tratar de entender la pregunta suya. Cuando usted está tratando de entender la relación, ¿qué es lo que quiere entender de la relación? ¿Quiere irse, por ejemplo, para las emociones de los profesionales? ¿Hay alguna dimensión de las del burnout, de las tres típicas, que usted quiera como estudiar con mayor profundidad? Como son preguntas que empiezan a abrirse, ¿ya? Aquí también un elemento de forma. En las últimas décadas se ha elevado notablemente la conciencia social sobre lo importante de las condiciones laborales y la salud de los profesionales, lo cual es reflejado tanto en medios de comunicación como en el interés de las instituciones, profesionales e investigadores, demostrando esto en la preocupación e investigación. Y ahí yo le coloco un paréntesis de una referencia, ¿ya? En el sentido de que es una afirmación fuerte, porque no toda afirmación que uno ponga requiere una referencia, pero cuando usted dice, cuando usted ocupa demostrando o se ha elevado notablemente la conciencia social, son formas de escritura que en el mundo académico uno despierta al tiro la pregunta de ¿dónde está dicho esto? Como ¿dónde está la fuente de esto? Usted puede, aquí hay dos caminos, o referencia o atenúa el texto, que es el otro camino. Entonces, en las últimas décadas pareciese que las condiciones laborales y salud de los profesionales son más relevantes, ¿entiendes? Porque uno podría argumentar justamente lo contrario, que por decirlo así, en la actual sociedad del cansancio, por decirlo así, cada vez hay menos conciencia social de las condiciones laborales. Ha aumentado la explotación y alguien podría encontrar una referencia para sustentar eso, por decirlo. ¿Se fija? Entonces, el argumento que usted está dando, nada, tiene que tratar de sostenerlo en algún lugar, ¿ya? O atenuarlo como afirmación, que sea una afirmación más. Aquí, como está citando el estar quemado, faltaría la página. ¿Cuál es la página en donde se encuentra ese estar quemado? Estos comentarios menores. Em, Aquí usted señala, este fenómeno constituye actualmente una amenaza directa a la calidad del proceso educativo, puesto que incide en el rendimiento y bienestar de dichos profesionales. Creo que podría describir cómo es un profesional con burnout, para que se entienda fácilmente la relación directa. O sea, y a propósito de lo que le comentaba Ariana, que podría ser como alguna narrativa de su experiencia con los portafolios, creo que usted también podría jugar como con, en la introducción, por ejemplo, o en el marco teórico, en algún lugar, como salir de la literatura e ir a la experiencia. Entonces, tratar de buscar si pilla por allá, si encuentra en algún lugar una descripción en primera persona de un profesional con burnout, que cuente, que le esté dando cuenta de qué es lo que siente y que usted exponga eso y que ocupe esa narrativa como una especie de,
como si fuese como su ping-pong. Entonces usted vuelve allí y le permite a usted estar diciendo como estas sensaciones o estas experiencias, lo que generan, por ejemplo, es esto, inciden en el rendimiento, en el bienestar, porque esas narrativas a veces lo que ayudan es que el lector o la lectora aterricen con mucho más fuerza hacia dónde usted va, en el fondo, cuál es el sentido, más como cuál es la orientación de su trabajo. ¿Ya? Ahí esas son como pistas que les pueden ayudar. Eh, claro, lo ha dicho ya varias veces y encabeza el párrafo. Entonces ahí hay comentarios que yo le voy colocando que tienen que ver como con la reiteración Con de el ideas. principio, ¿Ya? directo. Si se hace un análisis detenido sobre el estrés que enmarcan estas responsabilidades en la vida del maestro y todo lo que encierra aquello, sí se hace, esa sería una afirmación. Claro, claro, ahí me imagino que también estoy preguntándole por referencia. ¿Ya? Ok. Ya. Aquí también hay un párrafo que reitera que hay elementos que ya están señalados. ¿Ya? Que esté bien señalado, a mí lo que me indica es que este es un texto que usted ha ido componiendo como que es un pensamiento hablado, por decirlo así, que está escrito, y eso no es malo, porque en el fondo el ejercicio que usted tiene que hacer ahora es como sintetizar y apretar el texto. Y cuando usted haga eso, se va a dar cuenta que el texto va a quedar muy potente, ¿ya? Porque va a quedar con las ideas muy claras y porque hay mucho que al ser reiterado puede como juntar y apretar, ¿ya? Y dejarle una sección que es más breve, ¿ya? Ya, mire, aquí le pongo que en temas de bienestar emocional se puede mencionar a la autorregulación emocional, la cual se define como una destreza psicoemocional que implica poder gestionar y armonizar el impacto de las emociones en la persona, favoreciendo la activación de sentimientos positivos y atenuando los negativos como frustración, ira o impulsividad. Resulta de suma importancia para evitar que las emociones negativas influyan con relevancia en la conducta del docente, pues al demostrar que las emociones pueden incidir de mala manera en la interacción con los demás. No se trata de reprimir lo negativo, sino atenuarlas mediante la activación de sentimientos positivos que ayudan a gestionar la conducta y comunicar con otros. El bienestar emocional y la prevención del burnout en la docencia universitaria conllevan varios factores como la responsabilidad, la actitud positiva, resiliencia. La responsabilidad hace referencia al hecho de responder por las propias acciones orientándose hacia un comportamientos seguros, saludables y éticos, y la actitud positiva se manifiesta en la elección deliberada de adoptar enfoques optimistas ante las adversidades y resiliencia, que es aquella capacidad de afrontar de manera exitosa y significativa dificultades, superar experiencias de frustración, transformando lo negativo mediante una visión constructivista y fortalecida. Yo le pongo un comentario porque hay veces que uno tiene como insight o como momentos como de apertura del texto. Entonces le digo, aquí recién en la página 10 o 11 conecto algo muy importante, para mí en el fondo, pero como se lo digo como lector. Si yo estoy agotado emocionalmente, es posible que emerjan en mí emociones negativas frente a los y las estudiantes. Si estoy cultivando un cinismo, esto es una despersonalización, será muy difícil que me importe el vínculo pedagógico, que estoy siendo cínico en el fondo, como que estoy siendo desafectado de lo vincular. ¿Ya? Y si adicionalmente me comienzo a sentir poco eficiente y que mi trabajo carece de sentido, terminaré haciendo cualquier cosa. Es evidente que en este estado la calidad del trabajo profesional se ve deteriorada. Y no solo eso, la persona que está sujeta a esta experiencia está experimentando una experiencia de sufrimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decirle? Que en estos dos párrafos se empieza a entender hacia dónde usted va, como con el tema de la calidad educativa. ¿Ya? Entonces, hay algo en estos párrafos que están puestos a mitad de trabajo que debiesen estar como al inicio, ¿ya? Como para que la relación empiece a quedar establecida con más fuerza desde un inicio, ¿ya? Ok. Sí. De ese modo se asegura un cuerpo docente capaz de mantener altos y buenos niveles de productividad. Bueno, ahí la pregunta, el tema es la productividad, porque también podría ser que pueda mantener altos y buenos niveles de vínculo pedagógico. eh, y ese sería otro tipo de interés, ¿ya? Entonces,
cuál es el interés detrás de... Ya, aquí le reitero que las tres categorías, agotamiento emocional, cinismo, ineficiencia, bueno, esta es la cuarta o quinta vez que señala como el tema de las categorías. Entonces, después usted puede hablar las tres categorías ya mencionadas o las dimensiones ya mencionadas. Entonces, ya. Entonces le digo que me parece que esta sección puede sintetizarse bastante, ¿ya? Entonces hay mucho margen para apretar esta, ¿ya? Y eso quedaría más potente. Bueno, aquí menciona usted la Escuela Superior Politécnica, donde las exigencias académicas, administrativas y sociales son intensas por diversos motivos, ¿ya? Entonces cuando dice por diversos motivos, dado que es un estudio situado en un caso muy específico, sería bueno presentar algunos elementos contextuales del caso que permitan al lector comprender mejor dónde se sitúa la problemática. Entonces, sería importante que hubiese un apartado, quizás antes de entrar al método, que se llame justamente como la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria, y usted nos permita entender por qué considera usted que este es un caso como digno de estudio. O sea, yo sé que eso puede ser porque usted trabaja ahí o yo no sé la razón, ¿ya? No la desconozco. eh, pero puede haber una razón muy práctica, ¿ya? Y sin embargo, aunque sea una razón muy práctica, como el caso va a ser ese, hay que permitirle al lector entrar en el caso, como desde una lógica muy etnográfica, ¿ya? Una descripción densa, no de 20 páginas, pero sí de unas 2, 3 páginas, que uno pueda tener una suerte de, que uno se forme una imagen de este lugar, como O sea, su magnitud. de lo que pasa en el lugar. En este caso, me faltaría como que explicar que esta problemática se está dando dentro de esta universidad. Perfecto. O sea, ese es un argumento muy sustantivo. Entonces, si hubiese algún tipo de discusión interna respecto al síndrome de burnout y ya hubiesen medidas tomándose o discusiones al respecto, eso es de primera relevancia para la tesis, porque quiere decir que está alineada con una necesidad del contexto. Perfecto. Entonces, eso es uno, eso es. Y junto con ello, un elemento aún más general es que usted pueda situarla como en el ecosistema de la educación superior eh, de Ecuador, que pueda situarla bueno, esta Escuela Superior Politécnica, más o menos, eh, ¿quién es? Si cada institución superior fuese un personaje, bueno, ¿qué personaje representa esto? ¿Es un personaje de qué característica? ¿Es más urbano, más rural? ¿Es más técnico, científico, humanista? Entonces, que no, ¿es una institución grande o pequeña? Entonces, son elementos generales, pero que permiten Conocer más. como entrar, claro. Bueno, aquí le digo que el objetivo específico habla de las voces de los estudiantes y a través de las voces de los docentes. Entonces, es lo mismo. Entonces, ahí yo creo que el objetivo específico está en otro registro. Entonces, habría que. Aquí le pregunto como, dentro del marco contextual, buscando explorar las experiencias vividas del fenómeno, tal como lo perciben quienes lo experimentan. En este Bueno, caso ¿cómo va a son los ser usted docentes. claro, ¿y cómo sabe usted que quienes lo experimentan? ¿Hay un registro de personas con burnout, con síndrome de burnout? Usted les va a aplicar un cuestionario porque hay mucho cuestionario para aplicar esto, entonces podría ser como aquí aparece la unidad de admisión y nivelación. ¿Cuál es la función de esta unidad? ¿Cuántas personas trabajan allí? Que eso es lo mismo que cuando presente el caso de la universidad, parece que el caso es más específico aún, porque no es la universidad, es la unidad de admisión y nivelación. Entonces, habría que presentar, es como el caso teórico de interés de usted es la unidad de admisión y nivelación, porque pareciese que en términos de burnout y calidad educativa, algo de interés está pasando en esta unidad, ¿ya? Que amerita un trabajo doctoral, ¿ya? Entonces, ahí usted tiene que hacer el caso, como hacer su caso, como mostrar, convencernos de que vale la pena que usted dedique su tiempo, trabajo y esfuerzo y que a nosotros nos va a ser relevante leer este estudio porque vamos a entender algo sobre burnout y calidad educativa, porque este caso nos va a iluminar un poquito algún vínculo, alguna relación, ¿ya?
Bueno, aquí está la parte más metodológica que está descrita como bien siguiendo como los distintos enfoques que usted presenta, como más que el detalle de las técnicas y es como que describe cuál es un enfoque cualitativo, un enfoque biográfico y presenta después nuestro cronograma, o sea, el cronograma de trabajo. ¿Ya? Sí. Entonces, bueno, vamos un poco como también a hacer un comentario general, ¿ya? Estimada Ligia, lo voy a leer nuevamente. El tema abordado es de primera relevancia. La relación entre burnout y calidad de la enseñanza constituye una problemática de suma importancia para comprender las condiciones actuales del trabajo docente. El proyecto tiene, en ese sentido, un gran potencial de aporte. Sin embargo, aún es necesario precisar con mayor claridad qué se quiere saber específicamente del burnout. ¿Ya? En su estado actual, el planteamiento se encuentra en un nivel muy general que podría resolverse con una buena y exhaustiva revisión bibliográfica. Estoy hablando solamente de la pregunta. Cuando usted dice, ¿cuál es la relación entre burnout y calidad educativa? Si usted hace una revisión sistemática de la literatura, usted podría dar respuesta a eso, ¿ya? Dar una respuesta, es decir, la relación que ha establecido la literatura es esta, o estas cuatro cosas, por decirlo así. Resulta clave definir cuál es el foco central de interés. Usted quiere comprender la experiencia subjetiva de burnout que viven sus colegas. Eso es como, ¿qué les pasa a ellos cuando experimentan burnout? Quiere entender, analizar cómo afecta esa experiencia la enseñanza y el vínculo con los y las estudiantes. Es decir, si yo estoy sometido a burnout, ¿qué le pasa a la manera con la cual yo enseño? ¿O qué le pasa a mi vínculo con mis estudiantes? Esa es la pregunta uno es una tesis, es una. Esta es otra, ¿ya? O explorar las condiciones institucionales que favorecen o dificultan la aparición del burnout, ¿ya? Sería otra tesis, ¿ya? Obviamente, todas se juntan y se relacionan y todas pueden abordarse, pero ¿cuál es el objetivo general? ¿Cuál es el foco del trabajo? ¿Ya? ¿Hacia dónde va usted? A partir de esa definición, el estado del arte debiese orientarse más directamente hacia ese eje, de modo que la revisión teórica contribuya a delinear el problema y no solo a describir el fenómeno. ¿Ya? Eh, en cuanto a la escritura, la primera parte del texto se percibe algo reiterativa. Sería recomendable identificar las ideas fuerzas que sostienen el argumento y desplegarla de manera lógica y progresiva. Una vez que una idea ha sido expresada, puede retomarse más adelante, pero sin repetir su formulación inicial. ¿Ya? Esa es como una estructura de construcción de argumento. En conjunto, el trabajo plantea una línea de investigación muy necesaria y actual que con una mayor delimitación del problema y un desarrollo más estructurado de las ideas puede transformarse en un aporte significativo para el campo educativo. Ese sería mi comentario. Nuevamente, saludos atentos. ¿Ya? Em, Eso elige. Yo creo que usted tiene un tema como de primera relevancia y la pregunta sería, ¿qué es lo que usted quiere saber con respecto al burnout? ¿Cuál es su interés como de guata? De guata, disculpe, la palabra guata es estómago en Chile. Como, ¿cuál es es como lo que está cuál es su intuición? ¿Qué es lo que está pasando con el burnout que usted quiere saber qué es lo que usted cree en el fondo que está sucediendo? Y hacia allá tiene que dirigirse, porque la intuición es la que mueve toda la tesis doctoral, en el fondo. Eh, Es como ir a buscar esa intuición. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Estoy como Ariana, estoy sí con todas las ideas ahorita en la cabeza. Ya mismo hay que ordenarlas y comenzar a trabajar con base al envío que usted nos haga en este caso, el proyecto y ya con sus observaciones, comenzar a trabajar y muchísimas gracias nuevamente, que han sido muy, muy buenas sus observaciones y ahora solamente falta es ya aplicarlas en el trabajo. Gracias. Ujú. Súper. Bueno, faltaba Mónica, que ahora le hubiese tocado a Mónica en su tiempo. Entonces, no sé si alguna de ustedes quisiese señalar algo más o algún comentario, alguna pregunta. Por mi parte, eso era lo que yo tenía para hacer mi retroalimentación. ¿Cuándo nos hace el envío del trabajo? Em,
Yo creo que, miren, no sé muy bien cuán formal es este doctorado, entonces lo que yo pienso es que le podría hacer llegar ahora mismo a Laura estos comentarios y pedirle que ella se los haga llegar a ustedes, que yo creo que es lo que procede de forma más tradicional. Así Perfecto. que eso. ¿Les parece? Ya. Sí, sí, perfecto, gracias. Súper. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, les agradezco su tiempo y su presencia y que tengan muy buena tarde y mucho éxito en lo que sigue, porque están en un momento muy bonito. Aprovechen de pasarlo bien, de pensar, se generan ideas muy potentes y cambios subjetivos importantes en estos procesos. Así que sea una buena experiencia para ustedes. Gracias, muchas gracias. Que tengan bonita tarde, chicos. Gracias. Hasta la próxima. Igualmente, igualmente. Gracias, muito obrigada pela leitura, pelas devolutivas e boa tarde, gente. Ujú. Buenas Buena tardes. tarde. Que estén bien ambas. Hasta luego.